Radio. Bueno, a esta hora, en este programa especial Día del Padre, he querido conversar con Yanelkis Fernández Molina, economista especializada en desarrollo y políticas públicas, a propósito de la paternidad responsable e irresponsable. ¿Cuál es su incidencia en el desarrollo económico, no solamente en el entorno individual, ¿no?, sino incluso colectivo? Buenos días y bienvenida, Yanelkis. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Muchas gracias, Shirley. El placer es mío. Por favor. Bueno, hablemos, sobre todo vamos a empezar a definir qué es una paternidad responsable. Sí, justamente, mira, tanto la paternidad como la maternidad responsable implica el involucramiento activo en las responsabilidades de la crianza de las niñas y los niños, de sus hijas e hijos, que tienen que ver con las actividades de higiene, las actividades de educación de los niños, la disciplina, también la alimentación, entre otras cosas. Entonces, en este caso nos enfocaremos en la paternidad responsable, que implica que los padres o quien sea que asuma ese rol de padre o tenga ese rol de padre, cumpla con estas responsabilidades, que no solamente sea la madre. Sí. Ahora, en América Latina, ¿no?, comparado con otras regiones, ¿cómo se encuentra en cuanto a cifras el tema de la paternidad responsable o irresponsable? Es decir, eh, ¿hasta qué punto el padre está comprometido con estos aspectos que me ha mencionado en la educación y crianza de sus hijos? Mira, es preciso mencionar que usualmente e históricamente en la región de América Latina, en mayor o menor medida, los padres se enfocan más en suplir las cuestiones económicas, en cuanto a recursos económicos, para satisfacer las necesidades de los niños y las niñas. Y las estadísticas nos dicen que los padres dedican menor tiempo a actividades de cuidado que las madres, y en una mayor proporción en países de Europa o más desarrollados. En países africanos, que es donde yo me encuentro ahora, ese aspecto de responsabilidad paterna es menor en las cuestiones de crianza, educación y otras actividades que tienen que ver con la crianza y el cuidado de los niños. Sí. Entonces, en los aspectos que concierne esto, las estadísticas nos dicen que efectivamente las madres asumen mayor el rol de cuidados reproductivos y las actividades domésticas, que también impactan en el desarrollo integral de los niños y las niñas. Y desde el punto de vista económico, el papá latinoamericano es proveedor o se desentiende de su labor como proveedor, no solamente de cariño, amor y todas sus responsabilidades, sino desde el punto de vista económico, cómo eso ha impactado la región, si es que ha tenido impacto. Sí, claro, mira, usualmente y en cuestiones de la sociedad, el padre es quien asume más el rol de proveedor económico. Ahora bien, hay casos y en América Latina hay una alta proporción de madres solteras, o lo que llamamos estadísticamente como un hogar monoparental de jefatura femenina, que, por ejemplo, aproximadamente el 30% de los hogares de América Latina en promedio son encabezados por mujeres solas, sin parejas. Hmm. Entonces, en estos casos, y tengo un dato específicamente de la República Dominicana, que el 30% de los padres no se hace cargo económicamente de los niños y las niñas. Que es un porcentaje importante, porque, Altísimo. por ejemplo, si tú tienes un padre que no asume ese rol de proveedor siquiera, em, ¿quién tiene que asumir el rol de económico en los hogares? Pues las mujeres. Entonces se le va añadiendo esa carga hacia las mujeres. Ahora, ¿qué incidencia tiene justamente esto en el desarrollo económico y sobre todo individual y social de los países? Es decir, hay una correlación en, por ejemplo, países más inseguros cuando hay una mayor cantidad o algún mayor porcentaje de padres ausentes en casa. Sí, mira, efectivamente, una de las consecuencias
de tener una paternidad irresponsable son aspectos de, por ejemplo, la niñez y adolescencia en las calles, cuestiones también de adicción a diferentes drogas, también se ha relacionado con una mayor incidencia de embarazo en la adolescencia, por ejemplo, y también cuestiones de violencia intrafamiliar. Entonces, cuando hablamos del impacto económico, hay estimaciones que en promedio en América Latina, en los países que se ha hecho el estudio, esas cuestiones de actividades de cuidado y actividades domésticas dentro del hogar representan y que no son remuneradas, o sea, que no se recibe un pago por esto, representan un 20% del Producto Interno Bruto de los países, en mayor o menor medida, con algunas diferencias según el país en que estudiamos. Entonces, si tenemos una relación directa con cuestiones de violencia y desnutrición, también ausentismo y deserción escolar, eso significa que las personas, los niños, si nos enfocamos en los niños y las niñas, van a desarrollar menos capacidades para poder obtener un mejor trabajo en el futuro. Mm, En cuanto a las mujeres, si tienen que dedicarse exclusivamente a las actividades de cuidado de los niños y las niñas, pues entonces no pueden dedicarse ese tiempo que dedican al cuidado, no pueden dedicarlo a actividades productivas en términos sí, económicos, sí. que impacta directamente entonces en el valor agregado de la sociedad y también a nivel individual en cuestión del aporte que hacen para el sistema de pensiones. Por eso vemos tantas mujeres adultas mayores que no cuentan con pensiones y deben de caer entonces en pobreza. Mm. Es que el dilema que se presenta es cuando un hogar tiene la figura ausente del padre o de la madre, es, bueno, o trabajo o educo, o trabajo o estoy presente allí, ¿no? Exactamente, es justamente eso, que mira, hasta en un hogar en donde estén presentes. Si solamente el padre se enfoca en actividades económicas, hay una ausencia en términos de educación, una ausencia en términos de disciplina, ausencia en términos de esa vinculación psicológica y social que los niños y las niñas deben de tener con su padre. Entonces, cuando tú tienes un padre o una madre que está ausente, la otra persona tiene que asumir toda la responsabilidad. Mm, Entonces es una mayor carga también en detrimento del desarrollo de esta persona. Como que si tú tienes 24 horas al día para dedicarlas a tus actividades, tanto fuera y dentro del hogar. Entonces, mientras más tú dedicas a actividades de cuidado y a trabajar fuera para obtener un salario, menos tú lo tienes, menos tiempo tú tienes para autocuidado, por ejemplo, y para tu recreación, que son aspectos importantes del desarrollo tuyo como persona. sí. ¿Cómo impacta a nivel individual? Porque hemos hablado a nivel colectivo, ¿no? A nivel individual, la ausencia de un padre, ¿no? No es el terreno, porque además no es la especialidad de nuestra invitada, cuál es el impacto, digamos, psicológico, pero sí, cómo al final, desde el punto de vista individual, puede determinar esa ausencia, la forma en el desarrollo individual, las libertades económicas del individuo. Exactamente, mira, si hacemos foco en los hogares pobres, que en Latinoamérica tenemos un alto porcentaje de hogares pobres, y tú tienes una ausencia de un padre, hay hogares en zonas rurales que los niños y las niñas tienen que dedicarse al trabajo infantil, que está un detrimento a sus derechos. Se supone que los niños y las niñas no deberían de dedicarse a estas actividades. Entonces, cuando en la niñez ellos se dedican a trabajo infantil, pues entonces no pueden tener una educación o una instrucción formal para ellos poder adquirir capacidades. Y eso va como una bola de nieve, se va aumentando. Es como que es cíclico y el problema se va aumentando a medida que pasa el tiempo en los niños. En términos de las mujeres, a nivel individual, eso implica que, por ejemplo, no puedan también dedicar tiempo para adquirir mayor educación e instrucción y obtener un mejor trabajo en el futuro. Porque si tú estás trabajando, estás cuidando a los niños, no hay más tiempo para tú desarrollar otras actividades que te permitan salir de ese círculo, por ejemplo, de la pobreza, o te permitan a ti
adquirir una mejor posición en la sociedad. Sí. Ahora, otro que te quiero preguntar, Yanelkis, es definitivamente si en esta área que tú has estudiado han visto el motivo por el que, estamos hablando de un 30%, es la cifra, digamos, promedio de hogares en donde la madre es sostén de hogar y, bueno, sostén además, no solamente desde el punto de vista económico, sino de todo punto de vista, ¿no? ¿Por qué el padre se desentiende de su labor, de su aporte, digamos, como padre en cuanto a la parte afectiva y la parte económica? No es una cifra Sí, menor. no, claro que es una cifra muy importante. O sea, esto sucede, hay estudios cualitativos que hablan de los roles de género en las sociedades, principalmente latinoamericana y otras sociedades africanas, en donde los hombres se dedican mayormente a esas actividades económicas y las mujeres a las actividades de cuidado. ¿Por qué los hombres se desentienden? Bueno, en esa división de los roles de género, ya que nosotras las mujeres somos quienes quedamos embarazadas, independientemente que es una responsabilidad del hombre y la mujer que engendraron la criatura, ya que tenemos esa responsabilidad Sí, biológica. sí. Socialmente se piensa y se atribuye que también las actividades de cuidado son de la mujer y el hombre se desentiende. El hombre, bueno, eso pasó por ella o también se entiende que ya que, o sea, hay como que una menor vinculación entre la responsabilidad que ellos Mm, tienen y la que deberían de, sí. de de asumir. Nosotros hemos hablado del que abandona el hogar, ya me queda poco tiempo, pero hablamos también del que tiene muchos hijos y no puede mantenerlos económicamente, que eso también es irresponsable. Claro que sí, porque el tema de tener hijos debe de ser una decisión consciente porque va a impactar directamente en la calidad de vida de ese hombre, obviamente, y en la calidad de vida de sus niños. Entonces, lo que vemos en Latinoamérica es que los hombres pueden tener varias parejas, tener hijos irresponsablemente en la sociedad y la mujer tiene que asumirlo. En otras regiones, Yanelkis, la paternidad es más responsable que en América Latina. Sí, efectivamente. Por ejemplo, podemos hacer comparaciones con países europeos, principalmente los países nórdicos y en general en países que tienen un mayor nivel de desarrollo humano y Mm. social. Te agradezco mucho, qué interesante la entrevista. Yanelki Fernández Molina, economista especializada en desarrollo y políticas públicas, ha hecho además un trabajo, ya no está allí, ¿no? Pero trabajaba para el Fondo Panamericano de la Salud y de Naciones Unidas. Y de ahí, pues, vimos su aporte y definitivamente creo que es de valor. Ahorita está en Senegal, pero vamos a conversar sobre este tema. Creo que es importante ampliarlo. Te agradezco mucho, Yanelkis. Gracias a ustedes, un Por favor, placer. un placer. 8:23, vamos con nuestra sección Enamorados de Venezuela.